Y people, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a iniciar una sección en la que me gustaría analizar ensayos, libros un poco más alejados de la narrativa y sin más del aprendizaje y de la enseñanza. Y vamos a empezar con un libro sobre videojuegos, que es la mayoría de los libros que aparecerán en esta, entre comillas, nueva sección, si se le puede llamar así, ¿vale? Porque me parece un género interesante que está un poquito explotando aquí en España, entre las manos de la editorial que ha publicado este libro, entre otras, por supuesto, Héroes de Papel. Sí me gustaría hacer una pequeña sección para hablar de libros, de lecturas un poquito más alejadas del canon habitual, ¿vale? Y recomendaros libros que os pueden interesar, o bien por su temática, o bien por el videojuego o arte del que hablan. En este caso tenemos la leyenda Final Fantasy IX. Llevo siguiendo la editorial Héroes de Papel bastante tiempo, lo único que, bueno, por cuestiones de optimización de dineros, ¿vale? Nunca había podido hacerme con uno de sus ejemplares. Tiene muchas obras muy interesantes, ¿vale? Desde las partes de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII de esta misma colección. También tiene libros, por ejemplo, el famoso libro de Dayo, del youtuber, del videojuego a través de David Case, que también es de esta editorial. ¿Vale? Ese tipo de cosas que publica es una editorial sobre todo centrada en ensayos sobre videojuegos, me parece súper interesante, me parece un género a explotar y les doy las gracias por el trabajo que hacen porque millonarios no tienen que ser, también lo pienso, ¿vale? Porque entiendo que es bastante de nicho, pero bueno, hecha esta introducción, vamos a hablar del libro. La leyenda Final Fantasy IX forma parte de tres libros, ¿vale? De la leyenda, escritos por Nicolas Coursier y Mehdi El Kanafi, ¿vale? A ver, son franceses, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que no sé francés, de momento, también tengo que decirlo, y lo voy a pronunciar mal, ¿vale? Pero bueno, son estos dos chavales junto con la vida de Lucas y de Mellado, cosa que en los últimos libros no aparecía. Pero bueno, son los autores los originales de este libro, de la leyenda Final Fantasy IX. ¿Y qué nos habla de este libro? ¿Por qué es interesante este libro? Lo primero, tenéis que mirar cómo es el libro, es precioso, ¿vale? O sea, es muy bonito. O sea, eso para empezar, ¿vale? Parece una gilipollez, yo lo entiendo, pero la edición es preciosa y creo que hay que darle crédito también a la edición, ¿no? Bueno, pues el libro habla un poco sobre el universo de Final Fantasy IX, sobre las claves de su creación, sobre cómo fue gestado Final Fantasy IX, sobre las referencias que tiene Final Fantasy IX dentro de su propio lore. Me parece un ejercicio interesantísimo que muchos videojuegos estarían dispuestos a conceder. En el caso de Final Fantasy IX es algo especial porque es mi segundo Final Fantasy favorito después del Final Fantasy VII, porque yo soy muy cliché, aunque sí que considero que es el mejor, ¿vale? Esto es importante, esta diferencia es importante, ¿vale? Quitando subjetividad, yo pienso que Final Fantasy IX junto con Final Fantasy VI son los más completos, pero bueno, eso da para otro vídeo, para otro tema y para horas de debate, así que no vamos a entrar en ese tema. Y teniendo en cuenta que la edición de Final Fantasy VII, de la leyenda Final Fantasy VII, que también quiero leer, comprar, leer y después traeros aquí al canal, en unos días estará disponible, y cuando compré este libro no estaba disponible, estaba entre esos dos, la verdad fue un autorregalo de Navidades, pues me decidí por la leyenda Final Fantasy IX porque me apetecía mucho más, ¿vale? Me apetecía conocer bastante más el universo de Final Fantasy IX. Pues dicho esto, ¿qué nos podemos encontrar en este libro? Lo primero es un prólogo de Pablo González Taboada, que no sé si sabréis quién es, pero yo no es que lo conozca personalmente, pero es un youtuber al que sigo que se llama Kiteshift, ¿vale? Que me parece muy bueno, muy infravalorado, también tengo que decirlo, porque sus vídeos tienen muchas visitas cuando son realmente buenos. Le pega bastantes patadas, sobre todo en ámbitos de narrativa, en ámbitos de cómo dice las cosas, que habla muy bien, vaya, ¿vale? Me parece que le pega 20.000 patadas a muchos otros youtubers mucho más famosos, pero bueno, eso es una opinión personal. Y bueno, ha dicho por activa y por pasiva, ya sea en distintos vídeos sobre la serie Final Fantasy que tiene, o vía Twitter, ¿vale? Donde también le podéis oír, que Final Fantasy IX es su juego favorito, y el prólogo, que si bien en la versión original francesa no es suyo, en la española sí que es de este, y me parece muy guay el prólogo, la verdad es que me parece bonito, muy bonito, y me parece correctísimo que lo hayan llamado para hacer el prólogo de este libro. También tiene otro libro que es Final Fantasy de los Cristales, que se reeditará en un futuro, según palabras de él, pero bueno. Bueno, empezamos por ahí. El libro se subdivide, se subdivide en varios actos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros abrimos y tenemos introducción, ¿de acuerdo? Así lo podéis ver, no voy a mostrar mucho más, a ver si va a saltarme el copyright y me suicido, ¿vale? Pero bueno, el libro consta de 8 actos, ¿vale? Cada uno de ellos habla sobre una vicisitud del juego en particular, ¿vale? El primero de los actos, ¿de acuerdo? Es la historia del juego, nos hace un resumen
de la historia del juego. Me parece muy interesante este resumen que hace, ¿vale? Sobre todo por el hecho, ¿de acuerdo?, de que nos comenta un poquito el pasado del juego. Es decir, no es que empiece cuando ha empezado el juego directamente, cuando el Prima Vista entra en Alexandría y empieza ya manejando a Gitán y toda la pesca. No empieza ahí, empieza con el principio de todo, con el tema del mundo cristalino, con el tema de Garland, con el tema de Kuja, etcétera, etcétera, etcétera. Me libraré de hacer spoilers por si lo estáis jugando, os está maravillando, que sea lo lógico, por otra parte. Y no lo habéis acabado, pero nos hace un repaso un poquito al lore de Final Fantasy IX en concreto, desde que empieza el universo del juego, ¿vale? Todo lo que acontece en el mundo antes de que empiece el juego, y me parece que esa es la parte interesante, dura 4 o 5 páginas, me parece que es genial para un poquito establecer el universo del juego, me parece que es se me lengua la traba, ¿vale? Es que tengo este, ¿vale? A lo mejor habéis un cortar así raros porque voy a beber agua, pero bueno. El caso, que bien, si bien nos explica un poquito el pasado, ¿vale? De lo que es el universo, y nos ayuda a establecer piezas importantes que a lo mejor una vez juegas, te lo pasas un par de veces y no te quedan claras, pues todo eso le dan una base, ¿vale? Todo esto sacado del juego, ¿vale? No se inventan absolutamente nada. La verdad es que es muy interesante ese fragmento del pasado que te cuenta la historia desde el primer universo a todo lo que acontece en Gaia, los distintos reinos, etcétera, 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 justo antes del inicio del juego. ¿Vale? Esa parte me parece muy interesante. Después el resumen del juego es un buen resumen, ¿de acuerdo? Evidentemente este libro está hecho para gente que ha completado Final Fantasy IX o lo ha jugado en una gran cantidad de horas, ¿vale? Que le interesa Final Fantasy IX, le interesa su lore, le interesa su universo, cómo fue creado. Por lo tanto se puede asumir que es un libro evidentemente lleno de spoilers, pero está limitada a aquellos que se lo hayan pasado, porque los demás no podrán disfrutar en su totalidad. Que bueno, cada uno es libre de leerlo si queréis, pero bueno, es eso, o sea, te cuenta toda la historia, ¿vale? Y ese punto me parece interesante, ¿de acuerdo? Después ya habla de los personajes, y no solo se centra en los principales, sino que hace una disección de muchos de ellos. Sí que es verdad que hay algunos personajes que no les disecciona absolutamente nada y me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Freyja habla muy poco de ella y me parece un personaje muy interesante, aunque sí que es verdad que el mismo juego la lleva un poquito mal, la verdad, pero ni siquiera se hace mención a eso, ¿vale? Aunque es más una opinión personal mía, pero quiero decir, es un personaje que se trata poco en el libro y que considero que habría estado mejor tratarlo un poquito más. Pero bueno, esto es un pequeño apunte, realmente la sección de personajes me parece muy buena. Y con eso pasamos al tercer acto. Por lo tanto, en el tercer acto lo que tenemos es básicamente las claves de su universo, cómo este fue creado, ¿vale? En este es un pequeño resumen de todo lo que inspira a Final Fantasy IX, que será más ampliado en los siguientes actos, y es una buena introducción a lo que nos viene, ¿vale? Después del acto 4 me parece, junto con el acto 6, el más interesante del libro, merece la pena comprarlo solo por estos dos actos, que es el acto sobre cómo se gestó. Como bien sabéis, o si no os lo hago un resumen, ¿vale? También lo explica el libro muy bien. Hironobu Sakaguchi, que es el padre de Final Fantasy, ¿vale? Es el último, ¿sabes? El único jaja XD. Es el último Final Fantasy en el que participó, ¿vale? Para Hironobu, me encanta tuitear a esta gente que es tan superior a cualquier otro ser humano conocido. Para Hironobu Sakaguchi, Final Fantasy no es la idea de lo que un Final Fantasy tendría que ser, ¿de acuerdo? Es su ópera, no sé cómo se dice, su última ópera, ¿vale? No es como su ópera prima, es lo contrario, ¿vale? Es lo último. Bueno, pues es su obra definitiva, por así decirlo, ¿de acuerdo? También es la Uematsu, también se dedica a un episodio de la música que, bueno, como es un libro, es un ensayo, pues si no conoces las canciones, pues te pierdes un poco, pero también está muy bien, ya hablaremos. Pues claro, se dedica a un poco comentar cómo Hironobu Sakaguchi gestó el juego, ¿vale? Las ideas que transmite, los personajes que tiene, todo lo que acontece en el juego y todas las ideas que transmite, así como los sentimientos que intenta evocar. Todo está diseñado desde la mente de Sakaguchi, que firma el guión principalmente, y además se debe a una experiencia traumática que él tuvo en el pasado, vaya, o sea, justo antes de la creación de este juego. La verdad es que es muy interesante, ¿de acuerdo? Cómo se gestó el juego, cómo se creó el juego, la combinación de equipos japoneses y estadounidenses. No os voy a contar nada más porque considero que es algo que aparece en el libro y que así os motiva un poquito a que le echéis un vistazo, porque me parece que es un acto brutal, de verdad, de historia del videojuego y creo que merece la pena,
¿vale? Después pasamos al acto 5, que me parece el más flojo con diferencia, que es el análisis del gameplay. Está claro que el gameplay de Final Fantasy IX no da pie a 100 páginas de análisis, pero sí que me parece absurdamente escueto y me parece lo peor del libro, ¿vale? Es el punto flojo que tiene el libro, me parece que esté mal, que sea malo per se, no es suspendible, eso también lo tengo que decir, pero sí que me parece el punto flojo del libro teniendo en cuenta el acto 4 y sobre todo el acto 6. El acto 6 se encarga de diseminar todas las referencias, ¿vale? No sé hablar. Todas las referencias que tiene Final Fantasy IX. Habla desde las inspiraciones shakespearianas que tiene, desde las inspiraciones respecto a las tragedias y comedias griegas, pasando por la comedia del arte, por las referencias históricas que tiene, ya sea la Revolución Industrial, la Segunda Guerra Mundial, etc. Habla de todo tipo de cosas, desde inspiraciones artísticas, históricas y de cualquier otro tipo. De verdad, eso me parece absolutamente brutal. Es una lectura amena, interesantísima, y te abre los ojos sobre todo lo que supone Final Fantasy IX y todo lo que hizo este juego bien. Y la verdad es que me encantó, la verdad, me encantó ese acto, ¿vale? Y después tenemos el acto 7, que es un acto más de historia. Quiero decir, es un acto que coge todos estos aspectos del videojuego, ¿de acuerdo? Los aspectos más técnicos, ¿vale? Del videojuego, como por ejemplo hablar del punto de vista, del mapeado, ¿vale? Y lo traslada a Final Fantasy IX. El problema de este acto, que yo veo que es, pese a que es muy interesante, como también un fundamento de la historia del videojuego en este tipo de mecánicas, en este aspecto, al contrario que los últimos actos que he hablado de Final Fantasy IX, se habla poco, ¿vale? Me parece más un acto más general, ¿vale? Que me habría servido de introducción muy buena en general para hablar de varios juegos, pero al referirlos a Final Fantasy IX se me antoja escaso. Pero de todas maneras es muy importante porque aprendes mucho de historia del videojuego gracias a ello. Y por último, el último acto habla de la música. Y por ahí ya os dejo que le echéis un vistazo porque habla de un par de cosas muy interesantes. Y ya está, acaba con una conclusión, ¿vale? Sobre qué pasó con el desarrollo, porque recordemos que Final Fantasy IX apareció en el año 2001 en Occidente para la última PlayStation, y si hacéis memoria, la PlayStation 2 salía en nada. Es uno de los Final Fantasy mejor valorados, pero también de los que menos han vendido a partir de Final Fantasy VII, claro, ¿vale? Con 5,8 millones de unidades vendidas, que es bastante. La verdad, yo si hiciese un videojuego, firmaría ya para que vendiese eso, pero tenemos que tener en cuenta que Final Fantasy VII vendió 10 millones y pico, y Final Fantasy VIII vendió 8, pues entiendo que es una cifra que se antoja un poco escasa, teniendo en cuenta sus antecesores, también es muy distinto. También habla un poquito de eso, también habla de compararlo con Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, como el cambio de artístico. No se utiliza a Tetsuya Nomura, por ejemplo, que había sido el diseñador de las anteriores entregas. No se hablan de los mismos temas, se va hacia atrás, un enfoque más medieval. Todas estas cosas, esta última conclusión que estoy hablando, a lo largo de todos los actos se va diseminando este tipo de información, sobre todo se concentra en el acto 4 y 6 respectivamente, ¿de acuerdo? Pero, de verdad, me parece un ensayo muy chulo, muy interesante. Si te gusta Final Fantasy IX, lo vas a gozar como una maldita perra. Si te gustan los videojuegos, lo vas a disfrutar, ¿vale? Porque también tiene partes de historia del videojuego muy interesante. Las partes malas que le antojo, ¿vale? Es que me gustaría que hubiese habido ilustraciones. Ya no digo ilustraciones de un dibujito así de Gitan Super One. No me refiero a eso. Sino que hay algunas veces que habla sobre terminologías de creación, sobre terminologías de diseño, ¿vale? Ya sea de personajes, de mundos, de mapas, etc. Y pone algunos ejemplos de algunos juegos, ¿de acuerdo? Pues esas cosas sí que me gustaría una pequeña imagen que la ilustrara, aunque sea en blanco y negro, no creo que haga falta nada más, ¿de acuerdo? Una pequeña imagen ilustrativa. Por ejemplo, hay un momento que habla de una pirámide de creación de personajes artísticamente hablando, ¿vale? Porque recordemos que el aspecto artístico de Final Fantasy IX es que es muy bueno, es muy especial y también se le dedica una parte de ello en el libro. Y bueno, aparece una mención interesante. Me gustaría que hubiese aparecido esta pirámide ilustrada, en plan, en vez de explicarla con palabras, pues una imagen. Creo que no habría estado mal. Y bueno, en otras partes sí que me habría gustado alguna ilustración así más currada. Por ejemplo, cuando se habla de los trabajos de diseño, habría estado bien. Sí.
Con esto no quiero decir, ojo, cuidado, que el libro sea un mal libro porque no tenga estas cosas, no. Esos son apuntes que hago que habrían hecho que el trabajo hubiese sido sobresaliente, ¿vale? El libro es notable, ¿vale? Como un ensayo introductorio a la historia de los videojuegos y, sin ser introductorio, a lo que es el lore, las inspiraciones y la creación de Final Fantasy IX. Es una lectura amena, ligera y muy interesante de volver a ella, ¿de acuerdo? Es una lectura de cogerlo y volver y decir, mira, vamos a ver la referencia que hay aquí y aquí. Y la vemos, ya sea por curiosidad, porque te gusta Final Fantasy IX los videojuegos, ya sea porque quieres crear historias. Creo que es una buena referencia, siempre con la base de haber jugado Final Fantasy IX, por supuesto, porque es la base que tiene, exceptuando que en el acto 7 es un acto más genérico sobre la historia de los videojuegos. Y poquito más, la verdad, el libro a mí me ha gustado, yo lo recomiendo. Eso sí, he de decir que para lo que es, lo podemos considerar caro. También te voy a decir una cosa, es un artículo de lujo, ¿vale? Y no me refiero a que sea, oh, qué bonito, no, es un artículo de lujo porque es un libro muy concreto, ¿de acuerdo? Son un videojuego, que los videojuegos son artículos de lujo, no son de primera necesidad, a eso me refiero. Y por lo tanto, entiendo que sea más caro que la media, ¿de acuerdo? La edición es muy bonita, ¿vale? El papel es blanco cartulina. Quiero decir, tiene elementos que la edición hace que sea cara, ¿vale? Vale 22 euros el libro y sí, puede ser caro, pero hay que entender un poquito el contexto de por qué es así. No estoy defendiendo el precio, ojo, estoy defendiendo el que los de la editorial, los de papel tendrán que comer, ¿de acuerdo? Entendemos que es un libro de nicho, ¿de acuerdo? Es un libro que previsiblemente va a tener una tirada más o menos reducida, ¿vale? Y que es una muy bonita edición, por lo tanto eso un poquito ajusta el precio de lo máximo. Aún así, por 22 euros sí se tienen, por supuesto, teniendo en cuenta que en teoría menos dinero podemos encontrar lecturas que duran mucho más, ¿vale? Me parece que si eres fan de Final Fantasy IX y de este tipo de ensayos, sin duda me parece una compra muy, muy, muy satisfactoria y rentable en absoluto, ¿vale? No un poco en libros más gordos, mejor. Es como el típico ejemplo de los juegos de, no, es que dura 2 horas. Voy a pagar 20 euros por 2 horas. Pues a lo mejor sí que te renta. Cosas de 2 horas son la hostia. Pues esto es algo parecido, ¿de acuerdo? Me parece un buen libro. Lo os recomiendo, sobre todo a los que hayáis jugado Final Fantasy IX, ¿de acuerdo? Y ya está. Esa es la review que quería hacer del libro, ¿vale? Creo que me ha quedado una review larguísima, pero es que me da tan igual, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado del vídeo, ¿de acuerdo? Dadle like si os ha gustado. Suscribiros para más. Si no os ha gustado, pues le dais like y no pasa nada. Y comentad lo que queráis. Y si tenéis alguna recomendación de algún libro, por favor, hacedmela, de verdad. Yo estoy abierto, ¿vale? Estoy abierto con el instinto básico a todo tipo de recomendaciones. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que hayáis disfrutado de este. Hasta luego.